La creciente tensión entre Israel e Irán. ¿Por qué es tan crucial? Desde ataques aéreos hasta misiles y un juego de ajedrez geopolítico. Las decisiones de ambos países podrían tener consecuencias globales. Así que si te interesa entender qué es lo que está en juego en esta batalla por el poder en el Medio Oriente, quédate con nosotros hasta el final de este video. Todo comenzó con un ataque israelí en el Líbano, 27 de septiembre, la cual resultó en la muerte del general Abbas Nilfourshan, alto mando de la Guardia Revolucionaria de Irán. Junto a esto también estaba el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, también fue un blanco. Este ataque marcó un punto crítico en las relaciones entre estos actores, ya que Irán respondió lanzando cerca de 200 misiles hacia Israel el 1 de octubre. Netanyahu, el primer ministro israelí, se expresó al respecto y afirmó que su país respondería a los ataques basándose en su interés nacional. Esta declaración se vuelve más interesante al considerar lo que Joe Biden le pidió a Netanyahu, que evitara atacar instalaciones petroleras y nucleares de Irán. Pero realmente, Israel estará dispuesto a escuchar a Estados Unidos en este caso. La respuesta parece ser no, al menos según lo que ha dicho Netanyahu, quien fue directo en que a pesar de esta presión estadounidense, sus decisiones estarán alineadas con lo que él considere mejor para Israel. El 8 de octubre, Irán organizó un funeral en Teherán en honor a estos líderes, donde la multitud ondeaba banderas iraníes, palestinas y de Hezbollah. En este contexto, Esmail Qani, comandante de la unidad élite de los guardias revolucionarios, apareció en público por primera vez, desde que los medios afirmaron que fue blanco de un ataque israelí en el sur de Beirut, 4 de octubre. Su presencia es un símbolo de firmeza de Irán, de esta voluntad que tienen para defenderse. Un comentario clave vino de Qani, quien afirmó que Irán está dispuesto a defenderse de cualquier agresión. Pero realmente, Irán está preparado para lo que se viene. Este tipo de retórica, junto con los ataques aéreos de Israel, crea un ambiente muy peligroso, donde cada movimiento puede llevar a un conflicto mayor. Netanyahu no ha permanecido inactivo. Su gobierno ha intensificado los ataques en el Líbano, con un objetivo claro: desmilitar a Hezbollah, asegurarse de que no sigan lanzando cohetes hacia Israel. En medio de un conflicto ya bastante tenso, Netanyahu fue bastante claro: escucharán las opiniones de Estados Unidos, pero la decisión final será solo de ellos. Este enfoque ha llevado a muchos a preguntarse: ¿Israel está al borde de una guerra total? La noche de los ataques, descrita como violenta, comparándose con eventos de la guerra del 2006. Los israelíes que fueron desplazados para combates ahora superan los 60.000, un número alarmante que revela la magnitud de esta crisis. La respuesta de Israel también ha incluido ataques a hospitales, infraestructuras en el Líbano, algo que ha generado críticas internacionales. Hablando de consecuencias, la situación ha tenido un impacto humano devastador. Según los informes, más de 1.300 personas han fallecido en el Líbano, por lo menos desde que comenzó esta escalada. Esto no solo afecta a los combatientes, también afecta a los civiles. La ONU ha reportado casi 700.000 desplazados en el Líbano. La magnitud de esta crisis humanitaria está creciendo a pasos agigantados, y muchos de estos desplazados se encuentran en condiciones muy precarias. La situación en Gaza es igualmente preocupante. Al menos 42.300 palestinos han fallecido en esta ofensiva israelí, muchos de ellos siendo civiles. La comunidad internacional está cada vez más alarmada por este número de víctimas civiles, por el impacto de estos ataques en infraestructuras esenciales como lo son los hospitales. La ONU ha intentado interceder, pero esto ha sido complicado, pues la fuerza de paz, desplegada en el sur del Líbano, ha denunciado violaciones chocantes, al menos por parte de Israel en sus posiciones. Según Jean-Pierre,
jefe de las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz en la ONU. Estos incidentes son inaceptables, pero siguen presentes, siguen operativos en dicha región. En un contexto más amplio, es importante entender cómo es que esto afecta a la región. La tensión no solo involucra a Israel e Irán, sino que también otros actores, como lo son los Hamas y Hezbollah. La intervención de estos grupos islamistas, complicando aún más la situación. Hezbollah, a pesar de estar debilitado, ha lanzado ataques contra Israel, incluyendo un ataque con drones que ha fallecido a 4 soldados en Binyamina el 8 de octubre. Este ataque fue el más mortífero de Hezbollah en suelo israelí. A medida que los combates se intensifican, es evidente que la situación no muestra signos de mejora. Según los últimos informes, la cifra de muertos en Gaza y en Israel continúa aumentando, con más de 1.200 personas muertas en Israel tras el ataque de Hamas el 7 de octubre. Este tipo de violencia desata un ciclo de represalias, algo que puede ser muy difícil de detener. Amigos, la situación entre Israel e Irán es extremadamente compleja. Está llena de muchas tensiones. Con las duras declaraciones de Netanyahu, las acciones de Irán, es posible que estemos al borde de un conflicto mayor, o un espacio para la diplomacia sería prácticamente nula. ¿Qué es lo que piensas tú? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda, suscríbete a nuestro canal, Siglo Informativo. Dale un like, comparte este video si es que te ha parecido interesante. Recuerda seguir a nuestro canal para más análisis sobre eventos internacionales, geopolítica, economía, las tensiones mundiales. Recuerda que tu opinión cuenta, queremos escucharla, así que comparte este video y mantente informado sobre lo que sucede en el mundo. Nos vemos pronto.